pues vamos a volver a grabar y por lo menos que quede el final de la clase. Los que no hayan estado se habrán perdido el principio, el medio y el principio y el final. Pero vamos, esperemos, luego lo intento recuperar. A ver, nos habíamos quedado más o menos justo en el punto de que si esa relativamente perversa autonomía respecto de los repertorios no sería la autonomía característica de nuestro tiempo, decía alguien. Yo decía que Dios no lo quiera, porque entonces estamos condenados a tener un arte, insisto, insignificante e irrelevante, que no son malos atributos. Decíamos, recapitulando, que la autonomía ilustrada había supuesto una autonomía de los repertorios y que la autonomía moderna había supuesto una autonomía de las disposiciones, y que de alguna manera esas dos autonomías, que no están mal y que de hecho seguramente como contemporáneos, como modernos, apoyaríamos para no hacer que los repertorios, es decir, las culturas estéticas dependan de las culturas teológicas o de los poderes políticos, y no hacer que las disposiciones sean vigiladas por nadie, ¿no? Y que nadie ejerza su censura sobre nuestros tipos de sensibilidad. Lo que pasaba con esas dos autonomías es que en algún momento, seguramente debido a los acelerones propios de la modernidad y las revoluciones científicas, militares, productivas, etcétera, con lo que nos encontramos, se vuelve a cortar, joder, con lo que nos encontramos es que al final se produce una especie de autonomía respecto de los repertorios. ¿No me oís? Vale, perfecto. Una autonomía respecto de los repertorios, respecto de las repertorialidades mismas, o sea, respecto a las capacidades de acoplarnos con él y de generar sentido. Claro que no todo el arte es tan raro. ¿A dónde voy con esto? Las vanguardias mismas, en su búsqueda de negatividad, en sus ganas de patar al burgués, constituyen, como hemos dicho alguna vez, un pequeño repertorio. Y de hecho constituyen un pequeño sistema que ya es casi un sistema consolidado. Hablábamos de esa figura, ¿no? Os contaba la idea de que si sueltas el agua por un campo de tierra, pues empieza aquello a hacerse un barrizal y no sabes por dónde van a ir los cauces, ¿no? Pero cuando lleva un tiempo funcionando sí que has generado unos cauces que puedes reconocer como tales y que llevado el tiempo acabarán generando su vegetación de ribera y sus zarzas y sus juncos y sus chopos y aquello será un hermoso río, ¿verdad? El caso... Qué bonito, el río tiene la escritura en sus bolsillos, ciertamente. El caso es que lo que ha hecho la vanguardia, lo que la cultura misma moderna, la vanguardia, puede haber estado haciendo es ese lento consolidar de un cauce, de un caudal, ¿no? que va generando su propia morfología, su propia vegetación, y ya nos permite empezar a reconocer gestos. De hecho, esos gestos reconocibles, esas formas reconocibles, es lo que el arte más postmoderno ha utilizado en un sentido autorreferencial. Yo hago una obra que es una especie de recordatorio, de souvenir, de broma sobre un ready-made de Duchamp o sobre una acción de los dadaístas, y entonces aquellos que ya están en el ajo, aquellos que ya conocen el repertorio, precisamente sí que entienden de qué va el juego, sí que entienden la broma, sí que entienden la cita, ¿no? Es poca gente. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese arte de vanguardia todavía no ha generado precisamente suficiente repertorialidad, ni ha demostrado que esa repertorialidad sea estrictamente de valor en términos antropológicos, es decir, sea susceptible de ser utilizada como sustento, como fundamento de un sistema de sensibilidades como la de las personillas, ¿no? Es de creer que gracias a esfuerzos teóricos como los nuestros, gracias a que de alguna manera estemos todos hasta el moño, se nos quite la tontería característica del romanticismo y de la autonomía moderna y dejemos de buscar como gilipollas, con perdón, seguir acumulando negatividad y entendamos que tenemos que mantener autónomas y afiladas nuestras disposiciones, y tenemos que empezar a asentar esa sensibilidad en formas que al fin y al cabo no sean tan originalísimas o tan especialísimas, pero que sí que nos permitan encontrarnos con el resto del mundo, ¿verdad? La negatividad no es que no se considere una forma de ver el arte, Diego, es que ha sido la forma fundamental, el motor fundamental de toda la producción artística desde la Revolución Francesa en atrás para acá. O sea, fíjate tú, si eso ha sido gordo. ¿La dispersión del repertorio viene pasada a las vanguardias? No, viene desde antes. La dispersión y de hecho la neutralización de la consistencia propiamente repertorial de los conjuntos de formas
viene seguramente desde el romanticismo finales, con el impresionismo, con los ismos, ¿verdad? Ahí empieza ya como una especie de aceleración que ya no deja consolidarse los sistemas. El impresionismo, de hecho, siendo una primera vanguardia, sí que consigue asentarse, al menos durante un tiempecillo, ¿verdad? Sí que consigue generar al menos su propia pequeña dinámica, ¿no? Pero eso ya no vuelve a suceder. Y si ahora sucede de alguna manera como transversalizado, como tramado, ¿no? Deberíamos dejar pendiente para otra clase, puesto que ya son las 8:30, atender propiamente, porque hemos descrito en términos repertorios disposiciones, hemos descrito lo que sería la autonomía ilustrada y la autonomía moderna. Nos faltaría por abordar la autonomía modal, que es, todo el mundo sabe, gran apuesta a los tiempos venideros. Y cómo pensamos ahora y cómo construimos entre todas, porque es una cuestión de todos, ¿verdad? Cómo construimos esa autonomía, esa dignidad de la inteligencia y de la libertad y de la sensibilidad ahora en nuestros tiempos, ¿no? El cine, de hecho, ha sido una gran fuente de construcción de repertorios, de pequeños repertorios, ¿verdad? De hecho, se ve pues en la cultura cinematográfica ya sí que va llenando, porque insisto en esto, la tendencia a la repertorialidad es prácticamente una tendencia inherente a nuestra estructura cognitiva, es decir, a cómo conocemos. Al conocer, el acto mismo de conocer, de estar vivo, genera repertorios, es decir, llena huecos en conjuntos, ¿verdad? Tiene una estructura común de conjuntos de posibilidades y tiende a adjudicar. Esto en teoría de la inteligencia, que es una cosa que a ver si os doy alguna clasecilla más relacionada con todo esto, ¿verdad? O si hay alguno de vosotros que hayáis trabajado todo esto. Se llama la teoría enactiva, el enactivismo, o la teoría de prototipos. Si ponéis en Google Prototype Theory, es que yo lo busco en inglés siempre, no sé si ahora en castellano, teoría de prototipos te habla mucho de esto. O sea, es de alguna manera una manera de completar nuestra interacción con el mundo. Cada vez que vemos, que damos cuenta del mundo, lo adjudicamos a esto o a lo otro, a Rolex o a setas, ¿verdad? ¿Sabes? A tirios o a troyanos, y vamos como dividiendo el mundo en categorías. Esa dividir el mundo en categorías, dividir el mundo en cosas con aires de familia y una cosa que hay aquí, otra cosa que hay allá, eso es hacer repertorios. Es tan sencillo como eso. Y eso el arte debería hacerlo de tal modo que nos facilitara al máximo los acoplamientos para poder, de hecho, luego extrañarnos. Lo que, insisto, va a la clase de hoy es en que hemos perdido, el arte contemporáneo ha perdido de alguna manera esa virtud de generar esos repertorios de formas extremadamente fértiles y extremadamente versátiles, que de hecho caracterizan a una cultura estética clásica o una cultura estética mínimamente asentada, ¿no? Cuyo peligro, por otra parte, es precisamente la pérdida de capacidad de generar extrañamiento. Cuando se convierte en un arte absolutamente consabido y predecible, pues sí, nos acoplamos con esas formas, las reconocemos, pero ya no nos extrañamos de nada, ya no nos inquietan, ya no nos perturban, ¿no? De alguna manera nuestra cultura estética, la característica de la modernidad tardía, pues modernidad si queréis, es que ha enfatizado tanto precisamente ese polo de la negatividad, ese polo del extrañamiento, que ha acabado por extrañar incluso la capacidad misma de conectarnos, con lo cual nos quedamos meramente parados ante esa especie de monumento a la excepcionalidad que suponen los artes contemporáneos. El desacoplamiento, Romero, solamente puede suceder en la medida en que hay primero un ligero acoplamiento. Si no, lo que sucede es la perplejidad. O sea, cuando tú te puedes desacoplar si primero te acoplas, ¿verdad? O sea, si primero hay una especie de enganche. El vaquero, el cowboy, es un desacoplado porque ha estado, como el indio, previamente acoplado con un paisaje en el cual se desplegaba y era un hacha. Pero se lo quitan debajo de los pies, por eso se convierte en un desacoplado, ¿vale? Que si por todo eso es tan infumable el arte, hombre, pues en gran medida yo creo. Es infumable porque de hecho, llamarle infumable sería una forma de llamarle, como decía antes hablando de Aristóteles, irrelevante e insignificante. Eso lo hace infumable. Torrente también crea repertorios. Claro que sí, cualquiera los crea, y James Bond, que duda cabe, y Bob Esponja, si es que eso está en todos los lados. A partir de ahí, lo que tenemos que ver, y para eso nos sirve la noción de repertorialidad precisamente, es si ese repertorio es un buen repertorio,
¿Cuándo tenemos un buen repertorio? Cuando da cuenta de todas nuestras posibilidades de hacer y comprender como personillas, como seres humanos. ¿Bob Esponja es un buen repertorio? Bueno, pues no está mal. Está Patricio, está Calamardo, está Bob Esponja y está el señor Cangrejo, que son 4 tipos de personajes, 4 prototipos bastante peculiares que nos permiten hacer un primer retrato del mundo. Luego están todos los pececillos estos aborregados y está Arenita, ¿verdad? ¿Conocéis Bob Esponja? Pues ahí no tenemos un mal repertorio, no va mal, no va encaminado, ¿verdad? Es que es un pequeño sistema mítico. Pero aparte de eso, luego ya tenemos que ver que ese sistema, ese pequeño sistema de míticos, ese sistema de mitos, de formas, pues sea susceptible de explicarnos cosas sobre nosotros mismos que ni siquiera nosotros sabemos. Porque a mí me engancha Hamlet, porque Hamlet a mí me explica cosas de las que yo no tenía ni idea, cosas que me afectan, que de alguna manera me traman, de las que yo no tenía ni zorra idea. Y un buen repertorio hace eso. Las obras de Shakespeare, que es un repertorio, pues su virtud consiste en eso. A ver, nosotros tratamos de acoplarnos malamente, pero es como si yo te empiezo a hablar ahora en bengalí y tú no sabes bengalí, pues tú ya puedes poner así cara de interesado y intentar seguir mis palabras que no vas a pillar ni papa. ¿Por qué? Porque careces precisamente de la más mínima capacidad de acoplarte con ese repertorio que yo estoy usando, que es el léxico bengalí. El vocabulario del bengalí sería en ese sentido mi repertorialidad, que está asentada, en mi caso, claro que sí, pero con el cual tú no te puedes acoplar. Una cultura estética necesita, aparte de tener negatividad, tener familiaridad, necesita tener complicidad, y eso es precisamente lo que de alguna manera está en disputa, está en juego. Por eso digo que es una autonomía respecto de los repertorios, respecto de las repertorialidades, es decir, respecto de la capacidad misma de engendrar comunidades de sentido, comunidades de formas en las que nos reconozcamos. A ver, Zabalza, claro que sí. Te puedes acoplar con un Hamlet o no con otro, claro, bueno, sí. Hamlet, yo entiendo, cuando hablo de Hamlet me refiero al texto clásico de Shakespeare, ¿no? Luego las inspiraciones y las cosas más o menos inspiradas en, pues pueden variar mucho. Bueno, compañeros, voy a tener que dejaros porque tengo los enanos ahí fuera y se va a hacer muy largo esto. Y tengo que revisar a ver si se ha grabado esto o no se ha grabado, ¿vale? ¿Os quedáis bien? ¿Os quedáis con muchas dudas o de alguna manera hemos avanzado? Espero que os haya grabado la otra parte para poderla repasar, vive Dios, y entender algo. Bueno, nos vamos viendo, ¿vale? Y no olvidéis pensar vuestras preguntas acuciantes. Ah, por cierto, aprovecho para avisar a navegantes y perdidos. El día 23 creo que haremos una clase, una especie de clase fiestecilla, juntarnos en Escuela Espías, aquí en Madrid. Los que estéis por ahí y queréis veniros, pues os venís. Lo avisaremos en el foro. Venga, compáis.